Bueno, gracias. Bueno, grabamos la segunda parte de la clase, la parte de práctica. Les dejé tarea para la conexión anterior. Armemos un papel, un borrador, agarremos una calculadora y empecemos a armar esto, que obviamente es un borrador porque esto no son las dimensiones del lote nuestro, pero sí es importante el ejercicio. Los números son lo mismo, las matemáticas no tienen fallas, ¿sí? Em, Habíamos hecho la propuesta de un lote de 12 por 25, un lote que tenía 300 metros cuadrados, en donde esa cantidad de metros cuadrados le aplicamos el cálculo del FOS, que para vivienda colectiva era del 60%, y aplicamos el cálculo de FOD de 2,5 que nos da 750 metros cuadrados para construir totales, dejando una superficie libre de 120 metros cuadrados con una altura máxima de 10 metros 50 desarrollan en planta baja y tres plantas elevadas. ¿Por qué es importante esto? Porque recién hablamos hace un ratito la cantidad de limitaciones que tiene el lote o de posibilidades a la hora de construir cuando nosotros estamos hablando de la ordenanza. No es solamente el FOS y el FOT, se le combinan otro montón de cosas, como por ejemplo los retiros, ¿sí? De línea de edificación. Según la ordenanza, que nosotros aplicamos la 80-60 con el ancho de frente de lote y ancho de calzada y calle, que tenemos un retiro de 3 metros. Entonces, claro, al dejarle el retiro de 3 metros, este 40% de metros cuadrados libres se divide en dos. Se divide porque digo, estos metros libres también los puedo aprovechar para ocupar en esa línea de retiro y ya me separan dos sectores, o sea, tengo como dos partes, digamos, el patio de atrás y el frente, ¿sí? Metros cuadrados libres. Según nuestro FOT, estos 750 metros cuadrados máximo lo puedo ocupar en ese desarrollo de planta baja y estas plantas elevadas. Pero claro, me dice que lo puedo hacer en planta baja y tres niveles, o sea, cuatro plantas, cuatro pisos. Entonces, si yo divido esos de 750 metros cuadrados, que podía, divido los 180, que más o menos, sí, que me daba eh, los metros cuadrados de FOS, más o menos me dice que tengo que hacer 4,16 pisos. No puedo hacer 4,16, por supuesto. Entonces, ojo, pero yo podía hacer 750, pero ¿por qué no puedo ocuparlo completo? Y bueno, porque no es solamente la limitación la del FOS, también la de la altura, también la de los metros que puedo ocupar en planta baja, ¿sí? En la capacidad, es la capacidad de FOS, ¿sí? Entonces, mi FOS resultante es el 60, porque yo ocupé 180 metros cuadrados. Pero cuando yo hago el FOT resultante, no puedo ocupar todo, porque me falta un poco de piso, digamos. No puedo hacer 4 pisos 16. Esos 0,16, entre comillas, de piso, no lo puedo computar como metro cuadrado construible. Porque no lo puedo hacer, porque no me dan los metros, porque no me dan la cantidad de piso, porque no me da la cantidad de metros cuadrados de FOS, aunque el FOT sí sea efectivo. Entonces, no pensemos en la capacidad constructiva del lote como que yo puedo hacer un FOT de 2, entonces publico, no sé, multiplico 300 por 2, yo puedo hacer 600. No, no puedes hacer 600 siempre. A veces la capacidad constructiva te lo va a permitir por su FOS, por sus retiros, etcétera, y a veces la capacidad constructiva no te lo va a permitir. Por ejemplo, hay una zona del uso del suelo, que es la zona N, ¿sí? Que tiene retiros de todos los linderos de 15 metros. Aunque yo tengo un lote súper grande, cuando empiezo a aplicar todas las líneas de retiro, difícilmente puedo ocupar el 100% del predio, ¿sí? O el FOS, o el 80% del FOS como me lo permitiría. ¿Por qué? Porque hay una limitante que tiene que ver con los retiros, que también dificultan o que también, digamos, me generan limitaciones a la hora de hacer la ocupación, ¿sí? Entonces termino resultando que, aunque pudiera construir 750 metros cuadrados, puedo solo construir 720 metros cuadrados. Y a lo mejor tengo una planta baja un poco más pequeña, porque digo, che, si puedo ocupar solamente planta baja y tres pisos, a lo mejor la planta baja me queda un poco más chica. Y a lo mejor no ocupo los 10,50 de altura, lo ocupo 10,40. Todo lo que yo haga dentro de este lila, que está rayado, que pertenece a la cantidad de metros cuadrados edificables de máxima que la municipalidad me permite, por supuesto que yo puedo hacer un poquito menos, ¿sí? Yo mientras esté dentro de esos límites lo puedo hacer.
¿Se acuerdan que con la ordenanza de loteo nos pasaba que yo tenía un metro cuadrado de mínima y un lote frente mínimo? Profe, si mi frente mínimo dice 12 y yo lo pongo de 12,20, ¿está bien? Está perfecto. Pero 11,99 no puede tener. ¿Sí? La ordenanza regula mínimos y regula máximos dependiendo, por ejemplo, para los dormitorios, para el cálculo de iluminación y ventilación, regula siempre los mínimos. Para las ordenanzas de uso, ocupación del suelo, en relación a la actividad en ese caso, regula superficie cubierta máxima. ¿Estamos? Bueno, ¿qué pasa cuando estas cosas se empiezan a combinar? Digo, bueno, pero no solamente tengo que dejar un porcentaje de retiro, sino que ahora quiero hacer un edificio que esté pegado a una medianera porque quiero dejar un patio, porque es mi altura, dividido 3, ¿cuánto me da? Agarren la calculadora. ¿Cuánto me da 10,40 dividido 3? 3,47 por ahí. 3,47. Yo lo estaba haciendo acá también. ¿Sí? 3,47. Bueno, entonces yo, si quiero iluminar y ventilar todos los locales de primera categoría o de segunda, de tercera o cuarta categoría, pero los de primera y los de segunda para vivienda, o en el caso de que sea un edificio de oficina, los locales de tercera categoría, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener un patio reglamentario, ¿sí? La altura de la edificación dividido 3. Como hablaba recién la compañera, me da 4 y pico, de 3 y pico. Entonces, yo respeto mi retiro de frente. Listo, 3 metros. 12% del terreno, sí o sí lo tengo que dejar libre. Pero decido, por proyecto, hacer que uno de los lados esté completo y hacer un patio lateral. Mínimo el patio lateral tiene que tener 3,47. Pero ¿qué pasa? Si yo ocupo el 3,47, supero el foso. Entonces, tengo que hacer un FOS que depende del tipo de proyecto que yo quiero armar. Necesito más patio, ¿sí? Necesito armar un patio. Entonces ya el FOS no es tan, digamos, no puedo aprovecharlo tanto como lo hacía antes, ¿sí? Entonces mi FOS resultante no es del 60%, es de mucho menos, ¿sí? El FOD no es de 2,5. ¿Por qué? Por las dimensiones de este nuevo bloque de 22 por 8,18, ¿sí? Entonces ya no puedo cubrir el 2,5 del FOS. Tengo que sacar el FOS resultante, ¿sí? Y ya no construyo 750 metros cuadrados completos para estos departamentos que quiero ventilar al patio lateral, porque quiero que tenga casi 4 metros para que sea súper agradable, sino que ahora voy a construir 678 metros cuadrados y pico metros cuadrados. Cuando mi planta baja tiene 171,78 metros cuadrados y no 180. O sea, es como que todo el tiempo voy haciendo bueno, pero si se- ustedes vieron que yo acá no dibujé ni un baño, ¿no? Ni una puerta, ni un rectángulo que es un dormitorio, ni un baño, digo, así arranca estos primeros bosquejos y es un poco lo que ustedes tienen que armar para la semana que viene, ¿sí? Con una altura máxima de 10,40, como habíamos estado hablando recién, aunque no ocupe el total. Y acá hablamos de vuelta de los patios, ¿no? Esta otra propuesta donde digo, bueno, tengo que hacer un patio interno. No lo voy a hacer a un lateral, lo voy a hacer interno, ¿sí? Entonces digo que mi patio de primera categoría es la altura de la edificación dividido 3. Lo tenía puesto ahí, perdón. Dividido 3, 3,46. Mi patio es bastante más grande, cumple, fantástico. Entonces yo digo, bueno, tengo que ocupar lo más que pueda para aprovechar el 100% del foso. Bueno, tengo varias opciones. Hago un patio interno, ocupo todo el tapial de atrás y ese 28% que me hace falta lo dejo en uno de los laterales. O ocupo un poco adelante, un poco atrás para ventilar algunas cocinas, algunos baños. Y en el centro hago un patio circular donde ventilen todos los dormitorios, los tales comedores. También funciona. Estos son parte de los esquemas de función que ustedes tienen que armar después de cada torre, ¿sí? ¿Y qué dice la ordenanza con respecto a las disposiciones generales de mi zona? Que yo tengo que hacer, además de tener en cuenta el foso, el patio, la altura, lo que ventilo, la cantidad de metros cuadrados que tengo que hacer por parcela. Y acá me dice que
la cantidad de unidades funcionales que puedo hacer para las viviendas colectivas es una cada 100 metros cuadrados, ¿sí? ¿Qué significa? Que para mi lote de 300, que es el ejemplo que estamos usando, ¿cuántas unidades puedo hacer? 3, ¿sí? Que pueden combinarse, porque como hablamos, las unidades funcionales no son viviendas. Puede ser una unidad funcional combinable, un local con 2 departamentos, o 3 locales comerciales, o una oficina y 2 departamentos, o 3 departamentos. Es decir, que ustedes pueden hacer un montón de unidades funcionales de departamentos, pero también pueden poner locales dentro de su torre, ¿sí? No está prohibido. La ordenanza no se lo prohíbe. Y nosotros no le hemos hecho una limitación con respecto a la implantación. Sí, con respecto a la torre. La torre sí tiene que estar conformada por 4 departamentos. Pero en realidad, si yo quiero incorporar algún local o una torre que no me dio la cantidad de metros cuadrados, incorporarle algún otro departamento, también lo vamos a poder armar, que es un poco lo que se viene ahora. Esto es lo que vamos a hacer para cuando volvamos, ¿sí? A hacer estos esquemas. ¿De dónde saco yo la normativa? De esta famosa página, ¿sí? De la parte del uso del suelo, ¿sí? Del código de edificación, que lo remil hemos visto, que tiene los enlaces, lo hemos visto con la arquitecta Giordano, lo hemos visto con Merguerian, que es el que regula las normas de habitabilidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice el código? Esto que yo les venía contando recién, condicionamientos mínimos de iluminación y ventilación, que tienen que ver un poco con la función, con el uso. Y el tipo de iluminación y ventilación que vamos a requerir dependiendo del tipo de local. Locales de primera, locales de segunda, locales de tercera y locales de cuarta. Los de primera y los de tercera que pertenecen a la vivienda, los de segunda y los de cuarta que son locales que son complementarios, perdón, al uso, por ejemplo, una oficina, un local, etcétera, un consultorio, en fin. Los locales de segunda, perdón, los locales de primera son los locales que le dan funciones principales y los locales de tercera son los que son complementarios a los de primera. Por ejemplo, los baños, pasillos, corredores, este, placares o espacios de guardado, depósitos, ¿sí? Toilet, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por supuesto que hay un montón de tipos de iluminación, cenital, lateral, las iluminaciones de tipo directa, iluminaciones a través de partes cubiertas. Todo este cálculo, los remil tienen estudiado, lo vimos en primer año, lo volvemos a repasar. La superficie dividido 10, la iluminación lateral, directa al exterior. Cuando nosotros tengamos superficies cubiertas que acompañan a la superficie total, se suma la superficie 1 más la 2 y se computa completo, ¿sí? Porque esto lo volvemos a repasar porque ustedes van a tener que hacer terrazas o balcones y eso se tiene que sumar, ¿sí? Para el cálculo de iluminación y ventilación. Acá volvemos a la ventilación, que dependiendo del tipo de local puede ser directa, por conducto, mecánica. No es que no tiene requerimiento de iluminación y ventilación. Es complementaria con una mecánica, es complementaria con una iluminación artificial, ¿sí? En el caso de las ventilaciones, directa por conducto, iluminación y ventilación mecánica. La iluminación por conducto unificado, por conductos con extractor, etcétera, se calculan. No es que yo ponga un rectángulo y digo conducto y se resuelve el problema. Se calculan en la mecánica los conductos por volumen de renovación de aire y se calculan por superficie, ¿sí? De local también, ¿sí? Lo vamos a tener que ver. De hecho, acá lo tienen. Lo tienen para repasar, se les deje anotados los artículos para que hagan el repaso completo. Y obvio que lo tienen en el anexo, ¿sí? Obvio. Lo mismo con los patios, ¿sí? Esto es algo que nosotros ya requete contra vimos en materias anteriores, primer año principalmente, pero acá volvemos a repasar el cálculo de patios de primera y de segunda categoría. Obviamente que los patios de primera categoría cumplen con la reglamentación de eh, que se puede circunscribir adentro de su planta la altura del edificio dividido 3. En el caso que tengamos distintos paramentos, es decir, que un edificio sea un lado más alto que en otro, se hace el promedio de 1 más de 2. En el caso que estos patios se abran a su vez a otros patios mayores, también se puede hacer una reducción del cálculo de patio, ¿sí? O que den a la línea divisoria del lote. ¿Por qué es importante? Porque estamos recordando estas cuestiones. Recordemos estas cuestiones, ¿sí?
que ya la sabían, pero que les volvemos a hacer recordar los artículos. Y acá un poco lo que vamos a trabajar para la próxima clase, que es un poco el resumen mínimo de lo que tenemos que tener presentado. No solamente estos esquemas de rectángulos del patio con los superficie metros cuadrados cubiertos, sino esto que veníamos comentando hace un ratito. La ordenanza 8060, que es la que vimos en el práctico número 1, reglamenta por el ancho del lote y por el ancho de calzada, cuántos metros cuadrados tenemos que tener, cuántos metros de lineales de retiro tenemos que tener. Obviamente en este caso son 6 metros, ¿sí? Por el ancho del lote. Tiene mayor a 12 metros. En realidad mayor al mínimo reglamentado por la zona. Acá está mal, perdón, eje 2. Acá tienen otro ejemplo de la ordenanza. Para la G1 lo calculamos, ustedes tienen que hacer la aplicación para el G2. En este caso, un lote de 4.200, o sea, obviamente no les voy a hacer el ejercicio a ustedes, lo tienen que aplicar ustedes, ¿sí? En este caso, el ejemplo es con una unidad funcional cada 140 metros, con retiros de 6 metros, con planta baja y 2, digamos. Ahora, este esquemita lo tenemos que hacer nosotros con nuestro lote y tenemos que hacer la aplicación de la ordenanza G2, ¿sí? Obviamente que esto está cargado en la plataforma, lo tienen para descargar, lo pueden ver y repasar, imprimirse las filminas, con esta filmina poder hacer el práctico de la semana que viene. Acá tenemos, por ejemplo, para este ejemplo de G1 con 4.200 metros cuadrados, este cálculo mínimo. Esto va a ser lo mínimo que van a tener que entregar, ¿sí? ¿Cuánto tenemos de terreno? ¿Cuánto tenemos de FOT? ¿Cuánto podemos ocupar en planta baja? ¿Cuántos metros cuadrados podemos tener libre? ¿Cuántas unidades funcionales por parcela podemos tener? ¿Y cuántas son las unidades resultantes? A ver, en este caso es un ejemplo que tiene un FOT de 60, un FOT de 1, o sea, nada que ver con lo que ustedes tienen que aplicar, obvio, porque ustedes tienen que hacer un nuevo ejercicio. Pero yo digo 30 unidades, no digo 30,1 unidades, no digo 29,7 unidades. ¿Cómo hago 0,7 de una unidad funcional? ¿Estamos? ¿Cómo hago 0,5 unidad funcional? Un- una parte de la cocina de una unidad funcional que yo estoy imaginando que puede estar. Las unidades funcionales son números enteros, ¿sí? La cantidad de unidades funcionales por niveles, la cantidad de retiros o cuántos son los patios que le vamos a armar y demás. Acá hacemos una nota. Las unidades funcionales pueden ser más o menos de 140 metros cuadrados cada una, siempre y cuando no superen ni FOS ni FOT. ¿Qué queremos decir con eso? Que su departamento no van a tener 100. Pueden tener 80, pueden tener 110, pueden tener 120, 97. No es que la unidad funcional tiene que tener sí o sí 100, que eso es algo que se presta a confusión. Entonces yo digo, en este caso, yo puedo hacer una unidad cada 100 metros cuadrados, funcional cada 120 metros cuadrados de lote, entonces todo mi departamento tiene que tener 120 metros cuadrados. No, es un número referencial como FOS y como FOT que me permite a mí calcular la capacidad constructiva del lote. No es que mis departamentos tengan que tener esos metros. ¿Vamos? Espero que no preste a confusión eso. Entonces yo voy a hacer una propuesta. Para esta vivienda individual agrupada, ¿sí? En bloques constructivos, acá está mal, es vivienda colectiva. Se van a realizar bloques torres de 4 unidades funcionales por planta. Cada planta va a tener 2 tipologías diferentes. Ustedes pueden proponer una torre todo de departamento de 3, una torre todo departamento de 2, una torre combinada. En este caso yo propuse que mi torre A tenga 12 unidades funcionales, que mi torre B tenga 12 unidades funcionales idénticas y hacer una pequeña torre que tenga 2 unidades funcionales por piso y que tenga 6 unidades funcionales, combinando departamentos de 2 y de 3. Y acá acabo de hacer un esquema de cantidad de unidades funcionales que puede tener mi terreno. Y acá las empiezo a ordenar. Entonces, si yo dije que tenía esta cantidad de metros cuadrados funcionales, en este caso, la propuesta de 80 o de 120 metros cuadrados, que en este caso es 80 y 100 metros cuadrados, ¿se acuerdan? Este año hay modificaciones. Por eso estos son todos ejemplos, porque no les podemos hacer todo el ejercicio nosotros. Si le estamos dando cosas así, medias como tramposas, para que ustedes después lo puedan aplicar el de ustedes. Porque si les doy un lote de 5.000 metros, con los metros cuadrados que tienen, con la zona que tienen, ya les doy el ejercicio resuelto. No, no se puede. ¿Tá?
Bueno, y entonces acá propongo, bueno, yo tengo un patio reglamentario por detrás, tengo un retiro de edificación de tanto, mi lote, mi cantidad de bloques funcionales lo voy a ocupar de tantos metros. No, en realidad voy a hacer otra alternativa. Voy a hacer uno que tenga 6 unidades funcionales y una planta que tenga 4 unidades funcionales con mi bloque. Entonces, todo eso, con mi retiro y todo, me da este esquema de planimetría, por ejemplo, ¿sí? A todo esto, esta cantidad, estos bloques que yo voy a construir, no solamente van a ser esos los metros cuadrados que voy a tener que tener, sino que también voy a tener que sumarle el cálculo de unidades funcionales al cálculo de unidades funcionales, el cálculo de fosa, el cálculo de FOT, los accesos, las guardias, la cantidad de estacionamiento, los espacios libres de circulación y vinculación, los espacios de uso común y la cantidad de cocheras por unidad funcional. Profe, ¿de dónde saco eso? Por favor, del código de edificación o del resumen de la cátedra que también lo tiene, ¿sí? ¿Cuántos autos tengo que tener? ¿Cuántos metros cuadrados de superficie de estacionamiento de cortesía tengo que incorporar? ¿Cuánto mide una calle, profe? Todo eso lo van a encontrar en las disposiciones generales de la zona de la 12483. ¿Estamos? Esta es un poco la idea, ¿sí? Estos son algunos de los antecedentes que hemos estado viendo. Toda esta cantidad de información es parte de un ejercicio que todos estos desarrollistas y todos los que han presentado estos renders y estos proyectos que están construidos, algunos son render porque salen de la página de venta, pero están efectivamente materializados. Todos estos son cálculos que empezaron con una calculadora. Yo acá, como ustedes les venía diciendo, son limitaciones que también pueden ser posibilidades para hacer la aplicación después de las ordenanzas y hacer el desarrollo del ejercicio práctico, ¿sí? Todo lo demás viene de la mano de estudiantes antecedentes, estudio de forma y función, etcétera, etcétera, que hemos venido trabajando con el práctico anterior. Nada nuevo, solamente estamos sumando información que ya la teníamos en la mano, nada más que ahora estamos haciendo la lectura un poquito más detallada del código, la lectura un poquito más detallada de la ordenanza de ocupación y uso, etcétera. ¿Estamos? Bien. Voy a dejar de compartir un segundo para volver a compartir el aula. Acá estamos viendo el aula virtual, ¿sí? Esta es el aula que nosotros vemos. Ustedes van a ver otra sin tantas cuestiones de docente, pero existe. Nosotros hemos trabajado con el estudiante antecedente y su comparativa. Acá habíamos estado conversando, como ayer, a escala de planta y a nivel de torre, planimetría y torre, que ayer, lamentablemente, un montón de estudiantes no tenían estudiado la escala de la planimetría, la torre, algunos sí, otros más flojos, antecedentes mudos, también hemos estado viendo. Yo les hago una recomendación, una sugerencia. Vuelvan a leer el teórico de la profe Mergueria, ¿sí? Los que no lo vieron, véanlo, los que lo vieron, repásenlo, es súper importante porque cuanto más nosotros conozcamos el tema, más fácil va a ser después nosotros hacer la aplicación, ¿sí? Este cuatrimestre es mucho más rápido que el anterior. Primero porque hay un montón de cosas que ustedes ya han incorporado y segundo porque nos va a exigir un poquito más de ser un poquito más ágiles en el desarrollo, porque ahora estamos haciendo un programa un poquito más complejo, en realidad mucho más complejo que el anterior. Entonces no es que va a ser más rápido, sino que nos va a exigir cada una de las entregas un poquito más que el primer cuatrimestre. ¿Qué vamos a traer para la primera clase luego del regreso? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el lote que vamos a elegir y por qué? Orientaciones, retiros, accesibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que hemos estado investigando que analizamos cuando hicimos el práctico 1 y el práctico 2. El análisis de sitio y de todo ese entorno, el entorno que ustedes proyectaron. ¿Dónde está el espacio verde? ¿Dónde está la ubicación general? ¿Cuál es su accesibilidad? ¿Cuáles son los elementos significativos generales? Si estoy frente del parque, si tengo una arbolada particular en el lote que me genera algún cierto interés, si tengo una preexistencia, si tengo alguna topografía como un canal o como una línea de alta tensión, algún elemento, digamos, preexistente que me genera algún interés o alguna limitación. Y por supuesto vamos a tener que presentar una lámina
con el estudio normativo y el cálculo de la capacidad constructiva del lote. ¿Cuál es el tamaño del patio que voy a usar? ¿Cuántos metros cuadrados voy a poder hacer? ¿Cuántas unidades funcionales me van a salir con mi metro cuadrado de lote? ¿Cómo me limitan los retiros con esa capacidad constructiva? ¿Cuánto es el FOS? ¿Cuánto es el FOT? ¿Cuántos pisos voy a poder desarrollar? ¿Cuántos bloques tengo pensado armar con esa cantidad de metros cuadrados que puedo? Este esquemita que tienen armado en el teórico. ¿Y cuál sería la propuesta cuantitativa de su programa sugerido? Le voy a hacer tantos departamentos de 3, tantos departamentos de 2, un poco el resumen que veníamos presentando recién, ¿sí? Y un esquema como propuesta de ordenamiento del lote. Un esquema. Che, alrededor de este esquema de organización funcional. ¿Por qué un esquema de organización? Porque en base a eso nosotros vamos a empezar a pensar, si yo dije que mi torre, como hablamos hace un ratito en la filmina, tenía 550 metros cuadrados, bueno, ¿cuántos de estos 560 me entran adentro del lote? ¿Cuántos puedo colocar? Y colocaré 2 hacia el norte, 2 hacia el sur, etcétera, etcétera. Ese sería lo que tenemos que entregar para la semana que viene. Es mucho, pero en realidad es mucho de lo que ya veníamos aplicando. Lo único que tienen es esta lámina nueva del estudio normativo y el cálculo de la capacidad constructiva. Para que en la otra semana, que es la semana que coincide con la del parcial, ya comencemos a trabajar con la propuesta de organización funcional de los departamentos. Por eso es tan interesante que puedan rever sus antecedentes, reestudiarlos, completar la entrega que hicieron la semana pasada, los grupos que no vinieron a corrección o los estudiantes que no tuvieron la corrección, que puedan incorporarse a la rueda, ¿sí? Poder verlo, corregir lo que no tienen, porque cuanto más yo conozco el tema, más fácil después me va a ser para la respuesta y hacer la propuesta de intervención. Estamos, nos quedan 9 minutos 11. Sí, a mí me No, parecía hay otra claro. cosa, es fundamental que no solamente hagan el ejercicio para el trabajo que tienen o para los avances que tienen que presentar para la primera clase después de las vacaciones, sino que también eh, un ejercicio parecido a este lo podemos llegar a tomar en el parcial, ¿no? Entonces, practicar por ahí las diferentes alternativas también les va a venir bien como repaso para el parcial, que no Es me recuerdo la inminente, fecha, pero es creo que inminente. empezamos las clases y a las pocas semanas tenemos 19 A veíamos. la el otra parcial. semana. Sí, sí, sí. Ujú. Es más, junto con próximo teórico de la semana, de la primera semana van a tener un parcial de ejercicio, o sea, la cátedra les va a ir dando info, no sean problemas. Vamos a presentarles Vamos a ejercicios hacer un nuevos, repaso, sí, claro. claro, vamos a hacer repaso. Pero bueno, lo más importante es que ustedes lo puedan hacer. A ver, si ustedes no hacen el cálculo del estudio normativo y la capacidad constructiva del lote, difícilmente tengan dudas para la semana que viene, difícilmente tengan dudas para hacer la aplicación para el tema del parcial y demás. ¿Estamos? Comentarios, dudas, voy a dejar de compartir. Todo más que claro. Voy a tener la grabación.